sun in my heart, and I'll never be the same. You give me strength to dance, back to life again. On and on, all my days sing your praises. You give me strength to dance, so I can lift my hands. On and on, all my days sing your praises. Holding me together in your arms, you are always by my side. Blessed by the love that you gave me. Lord, you hear me when I call. You give me strength to dance, back to life again. On and on, all my days sing your praises. You give me strength to dance, so I can lift my hands. On and on, all my days sing your praises. Sing your praises. Tried everything that I could to win. Living in the past, I was deep in sin. Hiding every flaw that was in the dark. Running from a man that I shoulda, coulda, woulda been. Searching for a truth till you came and found me. Hope, love, peace, now it's all around me. Healing every scar, breaking through the dark. Freedom in your arms, now I'll never stop dancing. You give me strength to dance, back to life again. On and on, all my days sing your praises. You give me strength to dance, back to life again. On and on, all my days sing your praises. You give me strength to dance, so I can lift my hands. On and on, all my days sing your praises. Sing your praises. Tres, dos, uno. Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta iglesia maravillosa que tenemos como casa. Un saludo especial para nuestros hermanos que nos están mirando desde La Ligua, desde Estados Unidos, desde Colombia, Argentina, de todos los países vamos a ser, pero famosos en el nombre de Jesús. Hermanos, es una alegría de poder estar acá. La verdad es que hacía mucho tiempo desde la pandemia que no estaba yo aquí en vivo y en directo, que estamos un poquito nerviosos, pero el Señor es uno y el Señor nos ama y estoy muy contenta de poder verles y poder saludarles y decirles que este es el mejor lugar que podemos estar. El Señor está con nosotros acá y tiene una palabra maravillosa para nosotros, para nuestros corazones el día de hoy. Quiero saludar
también a nuestros hermanos que nos están viendo, al pastor Raúl, que estaba enfermito, al hermano Emiliano y a todas las personas que vienen recién llegando. Quiero leerles una palabra que está en Salmos 133:1 y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se dan cuenta que el Señor pensó en todo? Y nos pidió y nos dice que tenemos que estar juntos porque es hermoso y es maravilloso el poder estar cada hermano, estar juntos. Así que un abrazo grande, les quiero mucho y tenemos que estar siempre dispuestos a poder recepcionar en nuestro corazón lo que el Señor tiene para nosotros. Así que les voy a pedir que cierren sus ojitos y vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora quiero pedirle, Señor, que sea usted el que tome dominio, Señor, de este culto, papá, de este maravilloso culto, de este tiempo, Señor, que cada uno de nuestros hermanos ha dispuesto el estar acá. Dejamos delante de usted la alabanza, la palabra, Señor, todo lo que usted tiene para ministrar nuestros corazones, Señor amado Jesús. Gracias, papito amado, porque usted es el que nos ha reunido acá y que su Espíritu Santo sea estando acá en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie y le das un fuerte aplauso a nuestro Señor? Vamos a orar juntos al Señor en esta tarde, en esta hermosa tarde. Así que vamos, te invito a que nos puedas acompañar con tus palmas arriba, vamos. Vamos, cantemos. Vi caer al enemigo. Vi caer al enemigo. Vi la oscuridad huyendo. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios. Su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Vamos a decirlo por siempre. Por siempre mi adoración te entrego. Y este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Vamos con tus palmas arriba, vamos. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Sí, Señor, y hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. De salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Con tus palmas arriba. Vamos a declarar juntos, iglesia. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creo, digo, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán.
salvación. Vamos que se escuche. Su amor cambió mi historia, me perdonó. por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Que vivo soy en Cristo Jesús, yo nuevo soy. Y ahora vos Jesús. Y este aplauso es para ti, Jesús. Vamos, iglesia, levanta un aplauso al Rey. Amén, amén, amén. Qué tremendo tiempo estamos viviendo, iglesia. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en este lugar? Vamos, te invito a que puedas levantar tus manos para orar juntos al Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo Aun siendo yo pecado, vamos, iglesia, dilo. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos, iglesia, dilo. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Dilo en tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, iglesia. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y declarar que somos hijos del único Rey, del único que se merece toda gloria? Ya no somos huérfanos, sino que Él nos rescató. Él nos libró del hoyo. Él nos fue a buscar de entre medio de nuestros problemas, entre medio de nuestro pecado. Él fue y nos buscó. Él nos encontró, iglesia. Así que vamos a cantar con nosotros esta canción. A mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices
dices que soy. Vamos, iglesia. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Vamos a declararlo fuerte. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Que soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos, iglesia, levanta un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Jesús. Amén. Amén. El Espíritu del Señor está en este lugar, iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, aquí estamos? Ven con tu presencia, Señor. Anhelamos sentir un toque de ti, Señor. Oh. Oyes su voz como un trueno que dirá lo que vendrá. Terminó esta sequía, la nube de Dios llegando está. Tu espíritu está. Alza tú y vista los cielos llenos de tu bendición. Cristo ha abierto los cielos y derramará su espíritu hoy. Y recibimos, Dios, de tu lluvia hoy, y llamarás a cada semilla que en dolor sembrada fue. Eres Dios y de la cosecha, solo en ti yo pongo mi fe. Y recibimos, Dios, y de tu lluvia hoy yo recibo. Y recibimos, Dios, y
promesas espero, tu palabra no fallará. Todo lo que has hablado sucederá y se cumplirá. Su promesa nunca falla. Él no es hombre para mentir. Si Él lo dice, Él lo cumplirá. Recibimos de tu amor, recibimos tu promesa. Recibimos de tu amor, Jesús, en esta tarde. Recibimos de tu amor, Jesús, del único que es digno, del único Rey sobre todo Rey, del más poderoso, del más fuerte, del más amoroso, el Dios que nos rescató de ser huérfanos a ser hijos, y hoy nos podemos sentar nuevamente en su mesa. Él pone anillo a nuestro dedo, porque Él siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus palabras, iglesia. Él está en este lugar, amén. Él está. Te invito a que puedas levantar tu voz en adoración, sin importar que haya música, sin importar que haya, no sé, alguna especie de delirio místico. Más que cualquier otra cosa, con nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, adorarle al único Rey que se merece toda gloria y toda honra. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Recibimos de ti, Jesús. Vamos, te invito a que podamos cantar juntos. Recibimos, Dios. Vamos, solo las voces, iglesia, que se escuche. Y de tu lluvia y recibimos, Dios, de tu lluvia y de tu amor, recibimos. Ven, llénanos de tu amor y de tu amor recibimos. Ven, llénanos de tu amor, de tu amor recibimos. Ven, llénanos de tu amor, de tu amor recibimos, Dios. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Jesús. Amén.
Sigue adorando, iglesia, no te desconectes. Es el momento en donde tú estás conversando cara a cara con Jesús. No importa lo que yo pueda decir, no importa lo que pueda pasar a tu alrededor, no desaproveches este momento. Yo no sé cómo tú has venido, pero sí sé que estás en el mejor lugar. En estos momentos el Señor hace callar a sus ángeles para escuchar tu adoración, para escuchar cómo tú le alabas, para escuchar cómo estás tan agradecido por lo que Él ha hecho en ti, para poder agradecer esas cosas maravillosas que tú tienes para contar. Es momento de cerrar nuestros ojos, es momento de decirle: Señor, gracias. Es momento de decirle: Señor, aquí estoy. La palabra del Señor nos dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son tiempos difíciles, iglesia. Muchos de nosotros y mucha gente de nuestra familia a lo mejor en las noches no pueden dormir. Hay muchas preocupaciones. Tal vez tú sientes que le has fallado, que ese pecado que tú has hecho te ha alejado del Señor. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el lugar donde tú debes estar. Este es el lugar donde los heridos, los que estábamos un día apartados, los que un día estábamos sin esperanza afuera, los que estábamos sucios, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de dolor, llegamos a este lugar. Y no digo que hoy día somos santos, sino que vamos camino a la perfección, porque ninguno de nosotros todavía puede decir que es limpio en un 100%. Cada uno de nosotros somos testimonios vivos para aquellos nuevos que vienen llegando. Es por eso que yo quiero que en este momento de intimidad, en este momento del día jueves donde podemos tener libertades, tú te sientas cómodo en este lugar, porque aquí estás en la casa de tu Padre. Y si tú todavía no tienes ese encuentro, abre tu corazón. Abre tu corazón. Dile: Jesús, yo te quiero conocer. Yo quiero tener lo que ellos también tienen. Yo quiero tener esa esperanza. Yo quiero que tú cambies mi alegría. Yo quiero que el día de mañana poder dar testimonio de todo lo que tú has hecho en mi vida. A veces no tenemos un motivo. Yo era uno de ellos. Nací, me crié en una iglesia. De pequeño dormía abajo en las bancas, pero nunca tuve un encuentro con Jesús. Y eso a mí me dolía mucho, porque yo veía cómo la gente rota venía a este lugar y el Señor transformaba y cambiaba. Yo decía: Señor, dame una razón para poder seguirte. Dame una razón para poder conocerte. Anhelaba mi corazón, tal vez en la misma condición que hoy día estás tú, que llevas viniendo a la iglesia, pero todavía no puedes tener ese encuentro cara a cara con Jesús. Déjame decirte que Él es capaz de transformar tus tinieblas y traer una luz especial a tu vida. Él es capaz de sacarte de la depresión y darte una esperanza de vida y ser hoy día una bandera que flamea orgullosamente porque Dios ha transformado su vida. Todo lo que parecía oscuro, todo lo que parecía sombrío, el Señor es capaz de transformarlo. Aquel que puso un capítulo en tu vida con un punto final, el Señor es capaz de transformar y empezar a añadir hojas preciosas en tu vida. No importa que te hayan dicho que no, no importa que te hayan dicho que tú eres la escoria. Muchas veces a nosotros nos dijeron lo mismo, y mira dónde el Señor nos ha traído, para ser estandartes de esa esperanza de vida, para ser representantes en la tierra de ese amor inconmensurable que Dios ha tenido con su pueblo. No podemos dejar de transmitir, no podemos dejar de hablar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. No callaremos nunca, no volveremos atrás, porque sabemos que al llegar al pecado, porque sabemos que retroceder no es una opción para nosotros, habiendo conocido el amor de Jesucristo. El Señor es capaz de traer fertilidad en aquel campo que está infértil. El Señor es capaz de sacarte hasta lo más mínimo y lo máximo que pueda llenar en tu corazón. Que Dios sea lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último en tu corazón. Tienes que tener, iglesia amada, amigos, visita. Tienes que tener ese encuentro con Jesús, porque no te vas a arrepentir. Nosotros trabajamos arduamente.
no para que tú tengas un culto maravilloso, sino para que tú puedas conocer a ese Dios todopoderoso, aquel que cambia y transforma la historia de las personas. Oramos, Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho en cada uno de nosotros. Y también te doy gracias por lo que harás en cada una de aquellas personas que hoy día darán un paso de fe, Señor. Porque lo profetizo sobre sus vidas, Padre amado. Tú todavía no has puesto punto final sobre sus vidas. Tú traes perdón, tú traes gracia sobre aquellos corazones que están acongojados. Sobre aquellos corazones que están preocupados, el Señor te dice que Él tiene todo bajo control. Que no te afanes, que no te preocupes, porque Él tiene todo bajo control, iglesia amada. Sigue descansando en tus noches, sigue meditando en su palabra, porque es la única manera que podamos dormir tranquilos y confiados. Gracias, Padre. Bendigo esta iglesia, Señor. Prospero cada uno de la vida de mis hermanos y hermanas, Señor Jesús. Y que tú traigas palabras de aliento a su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la iglesia le da un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén, qué hermoso tiempo estamos viviendo. Vamos ahora a prestar atención a Claudito. Amada iglesia, Dios les bendiga. ¿Han sido bendecidos? No, ¿han sido bendecidos? Qué hermosa fiesta estamos teniendo. Toma asiento un minuto. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor. Vamos a continuar mostrándole a Dios que nuestro corazón está lleno de gratitud. Yo no sé si les ha pasado esto de que parece que cuando las cosas no van tan bien, como que todas las instancias de gratitud se apagan. No sé si les ha pasado como que estamos nublados por alguna problemática, la que sea, y como que no encuentro por qué agradecer. Como que el pesar es tan grande que encuentro mucho más por qué quejarme que por qué agradecer. Y yo pensaba un día, Señor, hay gente que murió en esta pandemia. Y yo también tuve ese bicho. Y estoy vivo. Tú me regalaste un tiempo más en esta tierra. ¿Cómo no te voy a agradecer? ¿Cómo no voy a decir, tú eres fiel, tú eres real, tú eres verdadero? ¿Le parece si usted puede repetir eso conmigo? Levante su mano derecha un minuto y diga, Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú eres verdadero. Amén, 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 amén. Dice las Escrituras, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando entendemos, amada iglesia, que todo lo que viene sobre nosotros, como dice las Escrituras, todo es de Él, por Él y para Él, esta instancia que viene ahora, la de ofrendar, la de diezmar, cuando están establecidas las fechas para las primicias, no se vuelve una carga, sino se vuelve un gozo. Entender que finalmente ninguna de estas cosas es intrínsecamente nuestra, sino que todo ha venido de Él. Qué hermoso es saber que Dios nos da la oportunidad de bendecir la obra, de bendecir vidas a través de nuestros diezmos, ofrendas y primicias, solo con el único hecho de hacernos parte de lo que Él está haciendo en medio de sus hijos. Así que con este espíritu de decir, yo quiero ser parte, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, en medio de Visión de Vida, yo voy a preparar mi mejor ofrenda. Una ofrenda desde lo más profundo de mi corazón, una ofrenda de gratitud, una ofrenda con la conciencia de que Dios ha sido bueno, ha sido fiel y ha sido verdadero. Así que ponte de pie. ¿Está lista la mesita? Sí, ok, más al medio. Perfecto. Vamos a orar. Si gustas, prepara tu ofrenda. Prepara tu ofrenda ahí donde tú estás. Si ya la tienes preparada en tu manito, perfecto. Con una actitud de reverencia, de alegría. No es obligatorio para las visitas, es voluntario. ¿Qué hacemos con las ofrendas? ¿Qué hacemos con los diezmos? ¿Qué hacemos con las primicias? Se sustenta la obra, se hace caridad, se bendicen vidas. No hay lucro detrás de esto.
solo el deseo del cumplimiento de las Escrituras y que no sea detenida la obra del Señor en esta tierra. Así que nuevamente usted piense en su corazón y diga: oye, qué alegría poder ser parte de todo esto. Yo le pregunté al principio: ¿ha sido bendecido? Usted me respondió un amén. Usted está siendo parte de que muchas más personas puedan vivir lo que usted hasta este día ha vivido. Levante su mano. Padre, gracias. ¿Quién somos nosotros para darte algo a ti si finalmente todo es tuyo? Pero conforme a la gratitud de los corazones de tus hijos, Padre, yo quiero pedirte de manera muy especial que no solo bendigas las vidas en lo económico, sino también en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental. Trae paz sobre todo hogar que está en caos. Trae sanidad sobre toda vida enferma. Trae esa paz que prometiste solo tú dar, esa paz que se lleva el miedo, esa paz que protege nuestros pensamientos y nuestro corazón. Este día, Señor, yo en el mundo espiritual hablo bien sobre tus hijos y declaro, Señor, que esta ofrenda abrirá los cielos, Señor, para que descienda desde lo alto la respuesta a su fe, la respuesta a su gratitud, la respuesta a su obediencia. Padre, bendigo tu casa, bendigo tus hijos que están con sus manitos levantadas y tu dulce presencia ministrando sus corazones. Gracias por esta tarde, por lo que has hecho hasta este día, lo que estás haciendo y lo que harás con esta casa y con cada uno de tus hijos. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Brinda un aplauso al Señor y pasa por tu ofrenda. Amados, tenemos un auto mal estacionado, marca Samsung, color blanco. La patente está siendo en este momento proyectada en nuestra pantalla. Con alegría pasa a dar tu ofrenda. ¿Está resuelto lo del vehículo? Perfecto, está resuelto lo del vehículo. Pasa a ofrendar esta tarde. Sé bendecido por Dios. El Señor bendiga tu vida. Y vamos, amada iglesia, con nuestros videos de avisos. Hola familia Visión de Vida. Ofrendar en nuestra iglesia es muy fácil. Solo debes ingresar a visiondevida.cl. Ahí encontrarás toda la información para que puedas dar generosamente. Desliza hasta llegar a la sección Una iglesia generosa y encontrarás toda la información. También puedes escanear con tu celular el código QR que aparece ahora en pantalla. Muchas gracias por invertir en la vida de otros. Iglesia, qué hermoso tiempo vivimos acá en Visión de Vida. Quiero darle la bienvenida a todos los que han venido hoy a la casa del Señor. Bienvenidos, están en casa.
¿Cuántos han venido por primera vez? ¿Me pueden levantar manito? A ver, ¿alguien por primera vez? ¿Segunda vez? Ahí, 2. ¿Tercera vez? Bien, Juan. ¿Por centésima vez? Me alegro ver a los papitos de Juan Godoy. Bienvenidos, los extrañábamos. No se pierdan. Y no sé a quién más veo, es que no veo muy bien. Quiero dar algún aviso rapidito. Mi querida iglesia, mi familia amada, tenemos mañana algo muy importante para nuestra iglesia. Es uno de los tiempos que marcan nuestra vida como miembro de esta congregación. Es la famosa, hermosa noche de visión, a la cual deben asistir todos los miembros de la iglesia. Gracias por su entusiasmo. Mañana a las 20 horas. Hay personas que hoy día me escribieron, me dijeron, pastor, privilegiamos el culto de hoy o de la noche de visión. Noche de visión, le digo yo. No pueden faltar. Los miembros de esta iglesia no pueden faltar mañana, porque decimos para dónde vamos. Entonces, si usted no viene, el pastor con sus ovejas, vamos a ir para allá y usted va a andar para el otro lado, entonces no servimos así. Entonces mañana, visión de vida, noche de visión, y además que vamos a cerrar o vamos a tener mañana Santa Cena. Así que para la gente de la casa. Amén. ¿Qué más tenemos? Tenemos las clases. Angélica está ahí con sus notas para anotar a las personas que tienen que participar de las clases, clase 1, 2, 3 y 4. Se activaron todas las clases de esta semana que viene, comienzan las clases, así que los que ya hicieron la clase 1 tienen que acercarse a Angélica para decirle, porque la pandemia nos desordenó un poco, y tiene que decirle a Angélica, ¿en qué clase estoy yo? No se avive, porque algunos dijeron, ya terminé todas las clases. No. Y se vale repetirla incluso. Hay gente que incluso quiere repetir alguna. Pero anótese. Hay un registro para las personas que han hecho sus clases. Vamos a graduar ahora a todas las personas que están ahí, que terminaron la clase 4. Vamos a hacer una graduación al final, porque es muy importante para nosotros tener personas con la clase 4. Yo siempre digo, de pronto me preguntan, ¿y cuánta gente se congrega, pastor? ¿Cuánta gente son los de visión de vida? Y qué sé yo, hay domingos que tenemos 150 personas. Yo podría decir, no, somos 150. Y la verdad es que yo cuento a los que han terminado la clase 4. Porque si alguien termina la clase 4, ¿qué significa eso? Que está realmente comprometido con la iglesia, que yo puedo contar con esa persona. Así que haga su clase 4. O sea, los que ya han pasado años y no han hecho su clase 4, hágalo. Pues los que ya van en sus clases, siga avanzando. Amén. Este sábado 8, viernes 8 parece que es, bueno, de este viernes al próximo, la clase 1 va a ser presencial acá a las 8:30. Hay un buen grupo, pero si usted no se ha anotado de la clase 1, anótese con Angélica para que pueda estar ahí ya matriculada y hacer la clase 1, donde usted va a poder hacer preguntas de qué se trata la iglesia, qué sé yo, y finalmente hacerse miembro si es que usted decide hacerlo. La idea es que usted diga o tome esa decisión consciente, con conocimiento, que lea la letra chica, para que no después, como se diría en buen chileno, empieza a revolver el gallinero. No, es que no me gusta esto. No, es que, ¿qué hace aquí? Hay cientos de iglesias en la ciudad. Búsquese la iglesia para usted. Pero si usted decidió ser parte de esta iglesia, es con todo. Si no, ¿para qué? Amén. ¿Se entendió? Clases. Estamos en estas, mire, Emanuel decía en su ministración, estamos en días peligrosos. Anoche Claudio me decía, yo he soñado, pastor, cosas que me inquietan, que hay robos, que hay peleas.
termina peleando, la pobre Roxana despierta con los ojos negros porque Claudio pelea ahí. Y yo le decía que a mí me llamó una persona también diciéndome eso, de que tiene una perrita que se ha vuelto loca durante estos días y no sabe por qué, inquieta. Bueno, yo le decía, no hay que maximizar ni hay que minimizar. No pasa nada. Sí pasa, el enemigo anda enfurecido buscando cómo destruir y no hay dónde huir. ¿A quién? ¿A dónde iremos? Solo a Cristo. Pero tampoco hay que agrandar a Satanás, porque Jesucristo lo venció en la cruz. Amén. Y si usted y yo somos de Cristo, más que vencedores somos. Pero eso no nos inactiva, no nos deja pasivos. Tenemos que ser ofensivos con las tinieblas. Y por eso que hemos declarado esta semana de ayuno. Y yo bendigo esta iglesia hermosa, que muchos han estado tomando su día de ayuno. Y si no lo ha hecho todavía, inscríbase. Le queda mañana viernes y sábado para tomar su día de ayuno, y el domingo lo vamos a hacer congregacional, al menos hasta el mediodía. Los que vamos a venir, vengamos en ayuno, no se mande su leche con Milo, no, venga en ayuna. Si gusta, después al mediodía lo entrega o sigue todo el día, pero hagamos esta semana de ayuno congregacional. ¿Por qué ayunamos? Por todas las necesidades que hay como iglesia, por todas las necesidades que hay como ciudad, como país, como mundo entero. Ahí es donde la iglesia se levanta a interceder. Y por eso que también en Semana Santa tenemos 7 días de fe. Los tradicionales 7 días de fe. Del 11 al 17, si no me equivoco, vamos a estar todos los días aquí. Y es ahí donde los miembros de la iglesia ya marcaron en su calendario. Algunos como que, pastor, pero ahí está el feriado. Bueno, vaya de vacaciones, no hay problema. Vaya, si no hay drama, aquí no hay culpa. Si usted dice, no, yo prefiero salir de esos días feriados a pasear, pase y no sienta culpa. No, cómase su marisco por ahí, pase de lo lindo. Los demás vamos a quedarnos acá y vamos a disfrutar y comer comida espiritual. Los 7 días es una decisión. Repito, no sienta culpa si usted dice, no, yo voy a salir a pasear. No sienta culpa. Esto no es por culpa de que vamos a venir acá. Pero los que estamos acá, no se queden en la casa. Venga aquí a la casa del Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 20 horas. Padre, aquí estamos, clamando, intercediendo por mis hijos, por mis nietos, mis bisnietos, mis generaciones, por mi familia, por mi casa, por mi iglesia, por mis hermanos, por esta ciudad, por este país, por el mundo. Señor, clamamos y pedimos milagros para esta iglesia. ¡Wow! 7 días de fe, y al 7º día Dios derramará su gloria. Me están hablando por el interno, que no me entusiasme. Ya, y siguiente aviso es que este mes de abril comienzan los estudios bíblicos lunes por medio, primer y tercer lunes. El primero y tercer lunes de cada mes, conectado por Zoom, ahí en la comodidad de su casa, una profesor va a estar entregando los estudios bíblicos. Así que los que ya son de la casa reciben el link. Los que todavía están ahí pololeando con nosotros, pide el link a Angélica para que se le haga llegar y participe de los estudios bíblicos y le envíe el material que estamos usando. Después que terminamos nosotros las clases, viene este sistema de estudio bíblico de doctrina. Estudiamos a Dios, a Jesucristo y todo eso. Así que conéctese. Muy bien, esos son los avisos. Termino, y ahora dispongamos el corazón, todo nuestro ser, nuestro espíritu, para recibir a la gran Valentina, que nos va a compartir la palabra del Señor. Ay, iglesia, qué emoción. Gracias, mi pastor, por la presentación. Me sentí tan rockstar. Gracias. Ya, iglesia, hay mucha emoción por estar aquí, por todo lo que está pasando, por todo lo que ha sucedido en el día también, que yo sé que para muchos quizás no ha sido muy fácil, pero ya el hecho de uno pararse aquí y estar en este lugar
uno tiene la convicción de que esto es lo importante, este es el tiempo, así que vamos a cerrar nuestro ojito y vamos a orar a papá. Señor, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar donde quieres que estemos, Señor. Tenemos esa convicción, yo y todas las personas que estamos aquí. Te pido para que seas tú abriendo los corazones de todos mis hermanos, para que renueves su mente también si es necesario, papá. Si necesitas amonestarlos, hazlo, Señor, y que puedan abrazar esa corrección sabiendo que viene de ti. Y todo lo del cielo es bueno, papito. Abrázanos con tu amor y contención, llénanos de tu paz y recibe toda la gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ya, iglesia, hoy día es jueves vertical y no sé, vamos a ir al tiro con la palabra. Apocalipsis 2 del 1 al 5 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí todo bien. El Señor está destacando los esfuerzos de los efesios en cuanto al trabajo, lo dice literal, el trabajar en amor a su nombre. Y es lo mismo que puede pensar de nosotros, pero el versículo no termina ahí. Vamos a leerlo de nuevo, pero ahora con el 4, iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás Efesio, iglesia, se volvió una iglesia tan organizada que llegó a funcionar sin la presencia de Dios. Para que Jesús llegase a decir eso, es sumamente impactante, porque eso es una amenaza latente que nosotros tenemos como iglesia y también como hijos de Dios. Y aquí estamos todos enamorados de la misma persona, así que podemos plantearnos las mismas preguntas. ¿Tú te acuerdas cuando tú pensabas en Cristo todo el día? Cuando tú comenzaste a leer la palabra y no podías parar y subrayabas y averiguabas, investigabas y consultabas. Cuando ibas a su presencia 1, 3, 4, 5 veces y no te cansabas. El amor con el tiempo, el romanticismo en realidad se dice que se vuelve un poquito más sosegado, más tranquilo. Como que la pasión comienza, ya no es tan grande, parece ese fuego ya no es tan real. Pero Dios a nosotros nos ama con amor eterno. La palabra dice que Él siente pasión por nosotros y esa es la manera en la que nosotros tenemos que amarle a Él. El versículo siguiente, cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice, arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. En el fondo Jesús le está diciendo a quienes han trabajado por Él, a quienes le han servido, en amor a su nombre, que se arrepientan. No está hablando aquí de pecadores, de asesinos, de mentirosos, le está hablando a personas como nosotros, arrepiéntanse. En el fondo, arrepiéntete si no me amas como me amabas al comienzo, cuando te enamoraste de mí. Y eso es súper fuerte y a la vez es súper hermoso. Yo les voy a pedir que por un minutito cierren los ojos, solo por un minuto. ¿Tú te acuerdas, hijo, cómo era amarme con todo tu corazón? ¿Cómo era amarme con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Pueden abrir sus ojos. Porque no basta con amor, hay que esforzarse por amarlo como Él nos ama. Hay que tratar de anhelarlo como Él nos anhela, de buscarlo insaciablemente como Él nos busca, para que podamos decirle con convicción, así como tú me amas, yo te amo. Es recíproco. Y ese es el tema que te quiero hablar hoy día. Y hay 3 directrices que creo Dios puso en mi corazón para que tú puedas amarlo enteramente y de una manera similar a la que Él te ama. La primera es: no te distraigas.
Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, los años que pasaron vagando por el desierto, los años posteriores que fueron esclavos por diferentes reinos. Ellos creían saber mucho de Dios, pero estaban lejos de lo que Dios esperaba de ellos. Y lo que Dios esperaba de ellos era una sola cosa, que es lo mismo que espera de todos nosotros, y es que seamos solamente de Él. La palabra dice en 2 de Reyes 17:33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Compartían el primer lugar de Dios con otros dioses. Y nosotros como creyentes e hijos de Dios sabemos de que Dios nos pide que lo amemos de forma exclusiva. La palabra dice que Dios es celoso, que Dios nos anhela y nos quiere de tal manera que no quiere que compartamos ese primer lugar. Y no lo hace solo para su gloria, sino porque sabe que eso a nosotros nos va a hacer bien. 2 de Reyes 17:41 afirma esto y dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así hacemos hasta hoy. Estos ídolos que menciona la palabra es lo que sea que haya a tu alrededor que te impida poner a Dios en el primer lugar. Puede ser una persona, puede ser tu trabajo, pueden ser tus estudios, puede ser un anhelo en tu corazón, un hobby. Lo que sea que hace que te distraigas de quién debe estar como tu prioridad. La definición de distracción dice que es una señal cuando una atención se orienta a otro lado. En el fondo, una persona distraída es una persona no fiable. Eso dice la descripción. Nosotros somos no fiables y no confiables para Dios cuando nos distraemos. Es así de simple. Cuando compartimos su primer lugar. Y yo creo que a ti te pasa igual que a mí, que uno lo único que quiere es hacer sentir a papá orgulloso. Así como Él es tan incondicional con uno quiere sentir que Él diga, ella es mi hija y ella es incondicional. Y en ella pongo mis fichas, porque ella las pone en mí. Dios determina nuestra grandeza, iglesia, no por la gente que nos sirve, sino la gente que nosotros servimos. Y es porque no hay nada más importante para Dios que tengamos una relación eterna con Él y fortalecida, y al mismo tiempo que podamos ayudar a otras personas a que la tengan. Y si vivimos distraídos con diferentes prioridades, es casi imposible que nosotros podamos hacer eso. A veces es fuerte decirlo, pero vivimos de una manera como que Jesús no hubiese muerto por nosotros. Ajetreados, acelerados, corriendo de un lado para otro. Y hay veces incluso que lo justificamos, es que el sistema, es que el horario, es que el taco. Primera de Timoteo 6:21 nos dice lo siguiente: algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Si uno lo llevara al lenguaje muy actual, algunos se alejan de mí por estupideces. Y uno le da importancia, o uno le da la importancia que no tiene. Hace unos años atrás, te quiero contar una experiencia súper chiquitita. A mí me recomendaron un libro que hablaba sobre el propósito de la vida y yo quise leerlo porque en ese entonces yo sentía mucha hambre, pero no sabía qué paso dar. Y dije, quizás puedo descubrirlo de esta manera. Y había un capítulo en el libro que decía, ¿qué te mueve en la vida? Y hablaba de cuál coherente era lo que tú decías que era importante para ti con lo que realmente hacías con respecto al tiempo, con respecto a tus decisiones. Y leí un versículo que iluminó mi vida en ese momento, y no exagero, y marcó todas las decisiones que he tomado de ahí hasta la fecha. Parte de eso fue visión de vida, de hecho. El versículo está en Proverbios 13:7. Una vida pretenciosa y de alarde es una vida vacía. Una vida simple y sencilla es una vida llena. Yo en ese momento de mi vida tenía 2 trabajos, estudiaba, estaba postulando a cursos de perfeccionamiento, muchos compromisos familiares. Mi vida no se sentía ni sencilla, ni sencilla como dice la palabra, ni simple.
Pero descubrí que no era necesariamente porque hacía todas esas cosas. Era porque yo corría. Y yo corría pese a que yo siempre dije que no me gustaba correr. Me carga andar apurada. Me carga sentir esa sensación que no alcanzo a hacer las cosas, que no me quedan horas para el día. Y Dios me dijo a través de ese libro, ¿tú por qué corres si no te gusta correr? ¿Es necesario que corras tanto? Y gracias a Dios me di cuenta que no. Y tomé muchas decisiones. Renuncié a un trabajo, rechacé incluso estudiar en ese momento. Porque en ese momento en mi vida yo no podía ir plenamente a la presencia de Dios con todo ese ajetreo. Que no necesariamente es algo que te tiene que pasar a ti, porque el trato con Dios es personal. Pero no podía hacerlo de esa manera. Y me di cuenta que para ganar el reino tú siempre tienes que perder algo. Y está perfecto. Para ganar a Dios tú tienes que dejar cosas o personas atrás. Y está perfecto. Porque a la larga Él ordena todo y todo te ayuda tan a bien que sí puedes optar ese trabajo que te gustaba, que sí puedes estudiar en el momento que dejaste esos estudios, porque Él todo lo ordena cuando tú lo pones en primer lugar. Obviamente el trato, iglesia, como te decía, es tan personal que tú no necesariamente tienes que vivir ese mismo proceso de dejar ese trabajo, ese anhelo, pero sí tienes que estar sumamente atento, porque papá te habla de diferentes maneras y quiere que no te distraigas, que no te distraigas. Y si el fruto de tu vida ahora, en este momento, no es paz, no es suficiente presencia de Dios, Dios te está diciendo, no te distraigas. Hay algo que estás haciendo de más. Ponme en el primer lugar. La paz tiene un costo, pero pucha que vale la pena correr ese precio. Hay que luchar por la paz. Uno tiene que ser valiente para alcanzarla. Y de esa manera yo siento que el amor puede ser un poco más recíproco, porque vas a estar en sintonía a Él. El segundo punto se llama abraza la corrección, y este me encanta. Hay ciertas cosas que son inevitables para nosotros como cristianos. Vamos a luchar y nos esforzamos por tratar de ser cada día mejor, por pecar lo menos posible. Pero independiente de eso, viviendo en esta vida terrenal, nosotros sabemos que sí o sí vamos a sufrir, vamos a pecar y vamos a cometer muchos errores. Eso es un hecho. Y así como nos tenemos que preparar y fortalecer para evitar caer en el mal, para evitar caer en la tentación, tenemos que de igual manera fortalecernos y apoyarnos para esos momentos que van a llegar, donde vamos a fallar, donde nos vamos a caer. Y vamos a necesitar ser corregidos. Vamos a necesitar volver al redil. Vamos a necesitar volver a ese camino angosto que dice la palabra. Y yo sé que hay muchos de aquí que nos ha pasado y lo han comentado como un testimonio. Hay un salmo súper lindo que dice: crea en mí, oh Cristo, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Dice, y renueva un espíritu recto en mí. Porque no estamos diseñados para ser así de perfectos y rectos, y Dios lo sabía y Dios lo sabe. Y tenemos que constantemente estar renovando eso todos los días, a cada rato, en cada momento, porque la amenaza es mucha, es latente. Yo busqué la definición de rectitud, que es lo que menciona ese versículo, y dice que es una forma de vivir, de ser coherente con uno mismo. En el fondo el salmista está diciendo: ayúdame a renovar la rectitud, ayúdame a que yo todos los días pueda hacer lo que yo digo ser, que yo pueda demostrar lo que yo digo que yo soy, que yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces eso debe ser un reflejo en lo que yo hago en mi día a día. El Salmo 62:2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Porque va a resbalar, es inevitable, y nos vamos a caer y nos vamos a resbalar feo y nos vamos a ensuciar. Pero es en ese momento donde surge la necesidad de nosotros, donde vemos la oportunidad de Dios para actuar.
¿Y cuántos de nosotros sabe que cuando ha caído y viene esa corrección, parece que el despertar es mejor? Porque hay una renovación de mente, porque Dios te está hablando directamente, porque está teniendo un trato contigo. Y por eso es abrazar la corrección, no abrazar tu pecado, no abrazar tu tentación, sino el proceso que viene después, cuando tú te das cuenta que fallaste, que es diferente. Hay una situación súper potente en la palabra que yo leí, que nunca había leído, disculpen la ignorancia si es que ustedes la conocen. Y la quiero compartir y es sobre la corrección. Es largo, así que les pido paciencia. Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. El resto de los judíos se le unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Contexto. Esto se lo dice Pablo a Pedro. Pedro sabía, iglesia, que compartir con los hermanos gentiles no tenía absolutamente nada de malo. Al contrario, él predicaba sobre esto y eso está escrito en Hechos. El que él haya dejado de comer con los gentiles, de alguna manera demuestra de que él apoyaba o respaldaba la enseñanza de los judaizantes, que decían que los cristianos tenían que vivir como los judíos, en el fondo, religiosidad. Pedro tuvo miedo, Pedro tuvo vergüenza. Lo más probable es que se le viera comiendo con los gentiles. Y por su afán de agradarlos a ellos, de alguna otra manera, rechazó el evangelio, y eso, como dice Pablo, lo hizo un hipócrita. Y además de eso, lo arrastró a otras personas al pecado. ¿Fue necesario o no que Pablo lo amonestara de esa manera? No lo sé, pero Pablo lo hizo. Pablo lo hizo por amor y por respeto a Cristo y al evangelio, y lo corrigió de una manera muy fuerte. Ustedes leyeron el versículo. Imagínense esa imagen. Estos dos mayores exponentes de la fe, uno diciéndole al otro: hipócrita. Cristo murió en vano entonces si tú haces lo que haces. ¿Ustedes no creen que Pedro no se ofendió? ¿Que su ego no se pudo haber visto afectado? Sobre todo si fue en un lugar donde él evangelizaba. Pablo andaba de visita y se da cuenta de esta situación y le dice este tipo de cosas. Independiente de todo eso, iglesia, Pedro aceptó la corrección y su confianza en el Señor fue renovada. Porque todo el resto de la Biblia nos muestra, y el aprendizaje más potente de este versículo, que ambos predicaron el evangelio, ambos murieron por el evangelio, ambos pudieron haber superado cualquier diferencia, incluso este incidente, para llegar a cada corazón latente y que todos conocieran a Jesús. Yo no sé si tú has cometido un error, te han corregido aquí en la iglesia o en otra parte, pero es admirable lo que pasa aquí con estas dos personas de la fe.
Quizás tu ego se vio afectado en algún momento. Quizás sentiste que te pasaron a llevar y que era injusto. Pero independientemente de eso, nos tragaremos el ego, contaremos hasta 10.000, nos alejaremos si es necesario, pero tenemos que volver, tenemos que aceptar esa corrección, porque estamos aquí por una causa mucho mayor que cada uno de nosotros. Pablo en ese entonces amonestó a Pedro, pero sabemos que Pablo vivió una de las correcciones más grandes de la palabra. Él menciona en Gálatas 1:23 lo que decían de él, lo que él escuchaba, y dice esto: solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir, y alababan a Dios por causa mía. En el fondo, Dios era glorificado porque Pablo había pasado por un proceso de corrección. Quizás si Pablo no hubiese sido quien fue, no hubiese pecado de la manera que pecó, no hubiese tenido el impacto que tuvo hasta el día de hoy en las iglesias, pero porque aceptó esa corrección, porque la abrazó. Hay otro testimonio de corrección que está en la historia de Marta y María, que ya la conocemos y la hemos compartido. El pastor la mencionó el domingo pasado. Y bueno, esto no tiene nada espiritual, pero cuando venía del trabajo a la casa me salió la Marta Sánchez en la radio y dije, ya tengo que hablar de Marta, porque de verdad que me daba mucho vuelta el nombre Marta. Mucho. Voy a leer el relato. Y ahí hay un análisis bonito. Lucas del 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la nueva parte, la cual no le será quitada. Quizás el honor de recibir a Jesús en su casa hizo que Marta lo atendiera, que se afanara en la comida, en el aseo, en todo eso. Y Jesús la corrigió de una manera súper sutil, diciéndole que el reino era mucho más importante, pero fue súper sutil para corregirla. A mí hay algo que me llama mucho la atención sobre Marta, que me hace mirarla como con misericordia, incluso con admiración. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que era la confianza que tenía Marta, la media perso de la Marta. Porque imagínense, ustedes tienen al Hijo de Dios en su casa, al Salvador al que vinieron esperando por tanto tiempo, y tú le dices: oye Jesús, dile a la María que me ayude porque estoy aquí trabajando y no me ayuda. O sea, para llegar a decirle algo así a Jesús tiene que haber habido un nivel de comunión con Jesús, de confianza con Jesús, de intimidad. Y después lo que acontece demuestra que sí fue así. María y Marta eran hermanas de Lázaro, de quien Jesús resucita después. Y quizás esas visitas que Jesús tenía a la casa de Marta y María eran frecuentes. Por algo se desarrolló esta relación tan fuerte. Jesús lloró por Lázaro. Y por eso María y Marta escriben a Jesús: Lázaro está muriendo, está enfermo, ven a ayudarnos. Porque tienen que haber tenido la certeza de que Jesús era su amigo, que los amaba y que iba a ir. Y Jesús no fue de inmediato. Jesús intencionalmente amaba tanto a esa familia que quería darles un milagro. Pero imagínense la agonía de María y de Marta, que en 4 días no llegaba y murió. Y lo que pasa después es muy guau. En Juan 11, del 21 al 22, nos dice lo que Marta le comenta a Jesús. Marta, la misma persona que le dijo: dime que María me ayude. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Una vez más, Marta demuestra la confianza que tiene con Jesús. En el fondo le dice: si hubieras estado aquí, esto no hubiese pasado. Pero después le dice algo que demuestra que la fe de Marta
está a otro nivel. Es Marta quien le dice primero a Jesús o quien le habla o le deja entrever sobre la resurrección. Es Marta la que le dice: yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pides. En el fondo, Marta ya tenía una fe renovada. Marta sabía exactamente con quién estaba hablando y el poder que tenía Jesús. Y Jesús va más allá y le dice: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? En el fondo, lo que tú estás tratando de decirme, ¿tú crees que yo soy posible de hacerlo? Y Marta en Juan 11:27 le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Eso deja claro que la fe de Marta había aumentado enormemente del evento anterior en su casa. Y era la misma persona. Y quizás si no hubiese tenido ese momento de corrección y ese encuentro con Cristo donde Él le dijo: Marta, el reino es más importante. Y ahora Marta le decía: tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer eso y mucho más. Y Jesús lo hizo. Jesús accedió a esa petición de Marta. Y así como Marta no tuvo vergüenza para pedirle por algo sumamente mundano y poco importante, después tuvo toda la confianza y la poca vergüenza para decirle: resucita a mi hermano, yo creo que tú lo vas a hacer por mí. Eso es evolución, eso es renovación de mente, eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos corrige. Habemos muchas Martas aquí que de repente nos afanamos o nos apasionamos tanto por servir que se nos olvida lo mismo que se le olvidó a ella: ir a la presencia de Dios, estar con Él, acurrucarme, sentir su amor, decirle que lo amo. Pero así como ella, podemos siempre levantarnos de esa corrección y podemos elevar esa fe y llevarla a otro nivel todo el tiempo, de gloria en gloria. Así que ahora le tengo cariño a la Marta, de verdad. El tercer punto se llama enfrenta el miedo, y este es el último. Para que este amor sea más recíproco. El pasado jueves yo fui al centro porque tenía que hacer un trámite. Yo súper feliz porque iba a caminar en el solcito, que me encanta. Ya no lo puedo hacer mucho. Y en ese entonces se me acerca una mujer, esto es real, como de unos 45 años. Y me dice, súper asustada, con mucho miedo: ¿puedo caminar con usted? Y yo le dije: sí, obvio, camine conmigo. Estaba súper angustiada. Así que me empezó a hablar, yo empecé a escuchar: ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? Y empecé a caminar más de lo que tenía que caminar porque ella no estaba bien. Y me empieza a contar de todo lo que pasa en el acontecer nacional y en la ciudad. No era algo netamente de ella, que era lo que yo pensaba. Que los disparos, que el de la laguna, que los narcos, que la pandemia, que Boric. Y yo, mientras ella hablaba, yo sentía como compasión y lástima, se los voy a reconocer. Y decía: ¡ay, cómo puede tener este nivel de pánico! Pero la escuchaba, trataba de ser empática, le tomaba la espaldita, como para que se desahogara. Y a medida que sigue hablando, y en eso que se está desahogando, su tono ya no era miedo, era pánico, como que se empezó a potenciar. Yo empecé a sentir miedo, iglesia. Era como que estaba tan conectada con su sentir que empecé a sentir ese miedo. Empecé a sentir un poquito ese pánico. Y estos fueron minutos, pero para mí de verdad que fue una batalla interna, porque yo como que tenía el impulso de hablar, pero como que no podía porque tenía miedo. Y me encontré diciéndole: sí, es terrible. Como que estaba prácticamente entrando en lo que ella me estaba diciendo. Y sin querer quizás se lo estaba potenciando al decirle: sí. Pero el que vive en mí me empezó a amonestar de una manera. Me empecé a sentir hasta incómoda físicamente, y te prometo que es cierto. Yo sabía que tenía que hablar, pero mi carne estaba tan conectada con el miedo que no era fácil hacerlo. Así que la interrumpí y empecé a hablarle. Y no le hablé solo, iglesia, para calmarla, le hablé para calmarme a mí. Porque ahí es donde Cristo, yo sentía que me decía: y todos los versículos que sabes y todo lo que has aprendido, ¿no lo vas a llevar a la práctica? Y empecé a decirle: usted todo lo puede
Cristo que la fortalece, tranquila, tranquila. Y yo era como que me estuviera golpeando a mí, no a ella. Todo el tiempo, descansen en Dios, Él está en control, todo el tiempo. Y esas palabras obviamente no nacieron de mí, esas palabras estaban en mi disco duro, gracias a la iglesia, a los estudios bíblicos, a la intimidad con papá, al Espíritu Santo, que nos trae de vuelta cuando nuestra carne nos quiere jugar una pésima, ¿cómo se dice? Jugada. Y gracias a Dios lo pude hacer y ella se comenzó a tranquilizar y yo también. Me empecé a tranquilizar y dije, ya, esto está pasando. Y es porque el temor es contagioso, iglesia. Y nosotros no estamos libres de eso, para nada. Es como una catarsis lo que pasa, porque uno empieza a contagiarse y a meterse en esto. Y Cristo es la única respuesta para eso. No hay nada más. Hay un versículo bonito que dice de que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo siempre lo he dicho y lo tengo súper guardado en mi corazón, pero en ese momento yo dije, el perfecto amor es Cristo. Cristo es el que echa fuera el temor. Y por eso es tan importante, iglesia, y aprovecho de pasar el dato de impulsar las clases, porque tenemos que tener esos versículos adentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Es importante. Más que la cantidad de Biblia que leemos, la Biblia que vivimos. Pero para eso tenemos que meternos la Biblia para poder pasar a ese segundo nivel. Que en el fondo no sean ellos quienes nos quiten la paz, sino nosotros quienes les podamos regalar un poquito de la paz que Cristo nos da, no de las que tenemos nosotros, sino que de la que Cristo nos da. El miedo paraliza y es una herramienta que tiene Satanás para atormentarnos, para susurrarnos, para decirnos tú no eres capaz, y si te pasa esto, y si le pasa esto a tus hijos. Y nosotros sabemos en la iglesia que afuera hay un sinfín de personas atemorizadas, que tienen pánico, que tienen crisis, que están desarrollando depresiones. En el fondo, personas que están siendo atormentadas por Satanás. Si nosotros sentimos miedo, si nosotros sentimos temor, ¿qué herramientas tienen ellos para poder enfrentar este miedo? Primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A fin, no nos está diciendo solo tú eres luz admirable, tú eres nación santa, tú y ya, que bueno, me quedo ahí. A fin de que, si tú eres bendecido, es para bendecir. Si a ti se te reveló una verdad, es para que la compartas. Y es una responsabilidad. Y tenemos que prepararnos para esa responsabilidad. Porque vamos a tener amenazas constantes que van a tratar de sacarnos de ese foco, pero tenemos que hacerlo. Y si el temor, iglesia, está en nosotros, si a nosotros mismos nos cuesta enfrentar esto de lo que estamos hablando, tenemos más que ir a Cristo, tenemos que clamar a Cristo, tenemos que gritar a Cristo, tenemos que decir en el poderoso nombre de Jesús, porque ese es el nombre por sobre todo nombre. Solo Él nos va a poder librar del temor, del caos y de todo lo que nos pasa. No hay otra opción. Hay un versículo que habla del hombre endemoniado y la reacción que tuvo este demonio a ver al Jesús, y dijo en Lucas 8:28: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas 8:31 dice: y rogaban los demonios que no los mandase a ir al abismo. Lucas 4:34 dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El miedo no puede atormentarte a ti cuando Cristo que vive en ti atormenta al miedo.
Y si hay un demonio que puede reconocer, como en estos versículos escuchaste, la autoridad y el poder de tu Dios, ¿cómo nosotros nos vamos a decirle, no nos vamos a postrar? Y no estoy citando al demonio, pero él lo hizo, se postró ante Jesús. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. No me mandes al abismo, porque Él tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la gloria. Y pareciera que a veces a nosotros se nos olvida decirle en el poderoso nombre de Jesús: quítame este miedo, quítame este mal carácter, quítame lo que no me está edificando. Nosotros amamos recíprocamente a Dios cuando le reconocemos en primer lugar, cuando lo ponemos en el lugar que corresponde, cuando tratamos de no distraernos, cuando abrazamos su corrección y cuando enfrentamos el miedo en el poderoso nombre de Jesús. Hoy día, iglesia, es 31 de marzo y justo mañana es abril y conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y yo quiero invitarte a que tú puedas empoderarte de esto y no esperar más para amarle a papá como Él quiere que tú le ames, con pasión, con entereza, con decisión, con conocimiento, con sabiduría, con mansedumbre, con paz, con esperanza, con todo lo que Él te ama a ti, que tú le puedas amar a Él. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie para orar y agradecer por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Sabemos que no es suficiente lo que hagamos, papá, pero sabemos que te gozas cuando nos esforzamos por amarte y amarte de la manera que te mereces, Señor. Te pido para que cada una de las personas que estén aquí, papá, puedan todos los días buscarte, puedan ir a tu presencia con confianza, con devoción, Señor. Que puedan reconocerte como un Dios amoroso, como un Dios poderoso, como un Dios capaz de todo, Señor. Te pido para que los ayudes y me ayudes a no distraernos, papá, a que seas siempre el primero en nuestros corazones, el primero en nuestras planificaciones de lo que haremos en la semana, en el futuro y en el porvenir, Señor. Que sea siempre nuestra prioridad, amado Señor. Ayúdanos a que cuando caigamos podamos corregirnos de tu mano, siguiendo tu voluntad, confiando en que tú tienes un propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes. Hambre y sed por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a destinar tiempo para lo que es eterno, Señor. Queremos amarte, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos decirte que nada se compara con tu presencia. Que eres lo más hermoso que llegó a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces, por renovar nuestras fuerzas, por acompañarnos en la mañana y al momento de dormir. No somos dignos, Señor. No somos dignos, pero te amamos, Señor. Y estamos aquí y vamos a estar juntos para ti, hoy y siempre, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermoso tiempo hemos vivido, iglesia. A dos micrófonos. Estamos muy contentos por este tiempo que se nos viene, así que ya saben, se vienen los 7 días de fe, se vienen muchas cosas, así que ahí estar atentos, no se pierdan de nada, porque está que arde, ¿sí o no? Como estuvo la palabra, estuvo tremenda, tremenda, tremenda. Así que, iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor una vez más. Ya nos vamos a ir despidiendo. Así que recuerda que tenemos el domingo que se viene, yo les digo, yo sé antes que de todos lo que se va a hacer ese día y va a estar. Así que los esperamos mucho, que Dios les bendiga.
Vamos a hacer una oración cortita para que el Señor nos cuide de regreso a nuestros hogares, así que oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas, Señor. Te pedimos que esta palabra no quede en simple solamente escuchar, Señor, sino que realmente podamos hacerlo vida en nuestros corazones, Señor. Que podamos amarte como tú mereces ser amado, Señor, como tú eres digno de ser amado, Señor. Ven a nuestro corazón, no te apartes nunca de nuestro lado, Señor, como tú lo prometiste, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes de regreso a nuestros hogares, Señor, y que bendiga a cada una de las personas que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y este aplauso es para ti, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos pronto. Recuerda el domingo 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.